Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, desde esta bella, helada, húmeda, invernal, nocturnal, pero siempre bella, cálida y hermosa y excitante capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, miércoles 12 de febrero de 2020, en el tomo 137. Bienvenidos. Qué bueno que nos están sintonizando en el 106.3 de frecuencia modulada o en la aplicación de Confieso que he leído, que puede usted acceder a ella desde Play Store, ¿sí? En Facebook, bienvenidos ya quienes están conectando en Facebook, como todas las tardes, todas las noches. Qué bueno que nos están acompañando, y bienvenidos a quienes se han estado integrando en los últimos días. Nos da mucho gusto saludar a quienes ya son nuestros escuchas frecuentes desde hace muchos tomos, y también nos da mucho gusto que se incorporen escuchas nuevos. Muchas gracias, ¿sí? En YouTube también un saludo. Esta está terminando la emisión, ¿sí? Se procesa un poco técnicamente y se coloca ahí en YouTube, ¿sí? Qué bueno que están ustedes sintonizándonos. Y hoy por la mañana estuvimos de nuevo, al filo de las 9:15, estuvimos ya hasta las 10, Lupita Martínez y un servidor. Estuvimos promoviendo lo del 14 de febrero, lo del pasado mañana. La verdad es que pues nos entregó aquí una lista, Gloria Elvira y su equipo de Reencuentro, este programa noticioso que está en Radio Sol de 7 a 9 de la mañana. Ya varios se anotaron con ellos, lo mismo con Doris, y con nosotros entre las 9 y las 10 estuvieron anotando algunas personas de Villa de Ceris, de El Zaguaro, de la San Benito, de varias partes de la ciudad, y les agradecemos mucho. Y algunas de ellas nos pidieron algunas canciones y hasta nos aclararon. Nosotros todos los días escuchamos Radio Sol, y qué bueno, hacemos un esfuerzo en Radio Sol por presentarles la mejor música, la mejor opción, una opción diferente y mejor al resto del cuadrante, ¿sí? Y pues les recordamos que todavía hoy se pueden anotar en el 312-6073, ya sea que llamen o que nos digan ahí en Facebook, o que manden un mensaje de WhatsApp al 6623-126073. Hoy vamos a continuar con el lenguaje olvidado, este tema de este libro tan interesante y profundo del doctor Erich Fromm. Vamos a tener la sección para la reflexión. Va a estar el maestro Vladimir Gómez Anduro con su Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI. Vamos a tener para la reflexión, vamos a comentar algunas notas de proceso. Ya ven que sí lo hicimos el lunes, pero hoy, aprovechando que está Edna, vamos a volver a comentar algunas cosas de unos reportajes interesantes que trae la revista Proceso, la frase del día y la música
Pues la música es esta música melancólica. De nuevo viene Edith Piaf, esta extraordinaria cantante francesa, muy sufrida toda su vida, huérfana, se crió en un hospicio, llena de enfermedades, pero con una voz extraordinaria, ¿sí? Una de sus máximos éxitos vamos a programar. Bueno, dos de sus máximos éxitos. Va a estar también Neil Diamond, uno de nuestros preferidos también, y de los mexicanos, pues Oscar Chávez, con este tipo de música que le llamamos de melancolía, de tristeza, ¿sí? Para que usted ahí se recoja en sí mismo. Pues ya estamos listos, ya está listo el equipo de Confieso que he leído, Edna Gabriela, Lupita Martínez, Juan Loaiza, el equipo de Radio Sol. Ahí está Benjamín Oseguera, María Luisa. Ya estamos pues listos para llevarles el tomo 37 de Confieso que he leído. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. La lectura de la semana. En el capítulo 3 del libro El lenguaje olvidado, de Erich Fromm, que estamos comentando y dándoles a conocer algunas partes, este capítulo se llama Naturaleza de los sueños, ¿sí? Es muy importante que en este caso el autor ubique, de acuerdo a su perspectiva, a sus conocimientos, cuál es la naturaleza de los sueños, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la Biblia está plagada de sueños. Está plagada, incluso hay un personaje muy entrañable, José, hijo de Israel, de Jacob, después cambiado el nombre a Israel, tanto que le decían José el soñador, ¿sí? También tenemos, sueños de él que están en la Biblia y sueños que él interpretó. Lo mismo el profeta Daniel, ¿sí? Y prácticamente a lo largo de todo, particularmente del Antiguo Testamento, del llamado Viejo Testamento, está lleno de sueños. Y la naturaleza de los sueños en la Biblia es que se trata de mensajes de parte de Dios, ¿sí? De parte de Jehová, ¿sí? Por medio de los sueños, de acuerdo a la Biblia, por medio de los sueños, Jehová le dice a la persona que sueña qué es lo que le puede ocurrir, ¿sí? Bueno o malo. Así está aquel pasaje de las 7 vacas rozagantes y las 7 vacas flacas, ¿sí? Que soñó en su momento el faraón en turno, cuando estaba ya, pues en ese momento estaba cautivo en la cárcel José. Había sido vendido por sus hermanos, etcétera, ¿no? Le interpreta el sueño a un panadero que estaba en la misma cárcel con él, al copero del rey, ¿sí? Y cuando el rey sueña esas 7 vacas rozagantes seguidas de 7 vacas famélicas, y luego enseguida en otro día sueñas 7 espigas muy sanas, muy saludables, ¿sí? Y 7 espigas muy marchitas, ¿sí? No hay sabio ni astrólogo en Egipto que se lo pueda interpretar. Entonces el copero del rey se acuerda y dice, pues allí hay en la cárcel un hebreo que interpreta los sueños. Y a mí me interpretó y me resultó, y al panadero le interpretó también y le resultó cierto, y lo mandan llamar y ya interpreta. Lo mismo Daniel, que le interpreta un sueño a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes aquel sueño de la estatua, que era de cabeza de oro y pecho de bronce y brazos de hierro, pero pies de barro, ¿sí? Y nadie se lo puede interpretar. Bueno, para empezar, ni siquiera se acordaba del sueño el rey babilonio,
Nabucodonosor, y quería que incluso sus sabios le dijeran qué soñó. Pues nadie le podía decir qué soñó. Entonces Daniel quien le dice lo que soñó y además se lo interpreta. Pero en la naturaleza de los sueños en la Biblia es que son mensajes de Dios, ¿sí? Como este tipo, y mensajes que le da a los profetas, ¿sí? Por medio de los sueños les da instrucciones, les da órdenes para que vayan y hagan tal y cual cosa, como ocurre con Jonás en este pasaje que comentábamos ayer, que lo utiliza Erich Fromm para analizar y tratar de comprender la historia de Jonás en la Biblia. Y en este capítulo, dice Erich Fromm, muy distintos entre sí fueron los puntos de vista que sobre la naturaleza de los sueños se sustentaron a lo largo de los siglos y en las diversas culturas. Unos dirán que los sueños son actividades reales del alma, desprendida del cuerpo durante el sueño, o que son inspirados por Dios o por los espíritus malos. Otros verán en ellos la expresión de nuestras pasiones irracionales o, por el contrario, de nuestras fuerzas más elevadas y morales. Pero hay un concepto que no podrá ser discutido por nadie: el de que todos los sueños tienen sentido y significado. Sentido porque contienen un mensaje que puede ser entendido cuando se posee la clave para traducirlo. Significado porque nunca soñamos nada fútil. Aunque el sueño puede estar expresado en un lenguaje que oculte el significado de su mensaje con una apariencia de futilidad, ¿sí? O sea, de poca importancia. Ese punto de vista se abandonó completamente solo en estos últimos siglos. Se relegó la interpretación de los sueños al campo de la superstición, y las personas ilustradas, educadas, legos u hombres de ciencia afirmaban sin vacilar que los sueños eran manifestaciones psíquicas insignificantes, carentes de cualquier significado, y en el mejor de los casos, reflejos mentales o sensaciones físicas experimentadas durante el sueño. Fue Freud quien a principios del siglo XX empieza ya a darle un carácter de análisis científico en este tema del psicoanálisis, ¿sí? Y él es el que dice, pues tienen sentido, aunque bueno, va a haber cosas con las cuales está de acuerdo Fromm y otras no, ¿sí? Frente al hecho de que no hay expresión de la actividad mental que no aparezca en los sueños, creo que la única descripción de la naturaleza de los sueños que no tergiversa ni disminuye el fenómeno es la amplia de que, esta es la definición de la naturaleza de los sueños que hace el autor Erich Fromm, que los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Obviamente, Fromm considera pues, que es una definición demasiado amplia, ¿sí? Que ahí caben muchas cosas, ¿sí? Pero él va a trascender el tema de que decía Freud, quien afirmó categóricamente y además con cierto dogmatismo, con cierta rigidez, ¿sí? Una de las más antiguas teorías, la de que el sueño es la satisfacción de pasiones irracionales reprimidas durante la vida despierta, ¿sí? ¿Qué sueña el ser humano? Decía Freud, lo que se reprime cuando está en vigilia, ¿sí? Entonces dice Fromm, pues eso es cierto,
pero no es completo. O sea, no solamente, quizás sí hay unos sueños que son eso, pero no todos, ¿sí? Va a haber sueños que van a trascender esa situación. Fisiológicamente, evidentemente el sueño es un estado de regeneración química del organismo, ¿sí? Por eso es tan importante el sueño, por eso es tan importante dormir, porque hay una regeneración química del organismo. Eso es fisiológicamente hablando. Las energías se reponen cuando no se realiza ninguna actividad y cuando incluso las percepciones sensoriales se quedan casi completamente interrumpidas, ¿sí? Psicológicamente, el sueño suspende la principal función que caracteriza a la vida despierta, la reacción del hombre a la realidad mediante la percepción y la acción. Esta diferencia entre las funciones biológicas del sueño y la vigilia es en realidad una diferencia entre dos estados de existencia. Entonces, fisiológicamente es una necesidad del dormir. Se regenera físicamente, se protege el sistema inmune, se fortalece el sistema inmune, ¿sí? Por eso es que cuando la persona se desvela mucho, ¿sí? Las posibilidades de que los patógenos que tiene en su cuerpo y que están en el ambiente lo enfermen, ¿sí? Porque las defensas se bajan, ¿sí? El sueño realmente va fortaleciendo el sistema inmune, ¿sí? Y cuando una persona se desvela, o sea, no duerme lo suficiente, está más propensa a que proliferen los patógenos y lo enfermen el cuerpo. Y psicológicamente, pues es una función fisiológica. Ahora, eso no quiere decir que cuando está dormido el cuerpo deja de funcionar. No. Todos los órganos siguen funcionando. Incluso, de acuerdo a la medicina tradicional china, ¿sí? Cada órgano tiene su hora de funcionamiento, ¿sí? Tiene su hora de funcionamiento. El hígado tiene su hora de funcionamiento, que es cuando se está durmiendo, ¿sí? Es entre la 1 y las 3 de la mañana, el momento en que el hígado trabaja. Es su momento en el que más trabaja, ¿sí? Por eso, ingerir alcohol en esa hora es más dañino que ingerirlo a cualquier otra hora, ¿sí? Porque es el momento en el que el hígado está trabajando a todo lo que da. El estómago, su hora de acuerdo a la medicina tradicional china, su hora de mayor actividad es entre las 5 y las 7 de la mañana. Por eso, generalmente, cuando el cuerpo está funcionando de manera armónica, ¿sí? La hora de evacuación del estómago es en esa hora, entre las 5 y las 7 de la mañana, ¿sí? Ya es el momento de trabajar. El caso del corazón, por ejemplo, su hora del día de mayor actividad es entre las 11 y la 1, ¿sí? Los cardiólogos saben, los médicos en general saben, que el momento de mayor incidencia cuando se puede provocar más un infarto es precisamente en esa hora, ¿sí? En fin, entonces sigue trabajando, ¿sí? Los riñones pues siguen trabajando, ¿sí? Algunos dicen que no es conveniente tomar agua antes de acostarse. Es más, yo he escuchado médicos, incluso médicos homeópatas, que dicen después de las 6 de la tarde no deben de tomar agua, ¿sí? Pero hay otros que dicen que es conveniente tomar un vaso de agua antes de dormir, ¿sí? Y a mí en lo personal, pues yo no soy médico ni mucho menos, pero a mí en lo personal me parece que es más adecuado porque al ingerir ese vaso de agua, ¿sí? No de limonada, no de naranja, no de agua, ¿sí? Ese vaso de agua, los riñones van a tener toda la noche para trabajar, porque al final de cuentas el agua y los riñones pues purifican el cuerpo, ¿no? Entonces, fisiológicamente es un momento en el que baja la actividad, pero los órganos siguen trabajando. Ahora, psicológicamente hay una desconexión, ¿sí? Y entonces el ser humano
el ser humano ya no está a la expectativa de lo que está ocurriendo, a menos que ocurra algo muy impactante que se salga de la regularidad. Por ejemplo, las personas que viven cerca de los aeropuertos, ¿sí? aunque pasen los aviones, ellos siguen durmiendo porque el ruido de los aviones ya forma parte de su sueño. Las personas que viven cerca de avenidas muy transitadas aún en la noche, duermen tranquilas porque ya esos sonidos forman parte, esos ruidos forman parte de su sueño. En cambio, una persona que vive en un lugar muy tranquilo, pero llega a dormir en un lugar en donde por ahí llega a pasar un auto, despierta, porque lo saca de ese momento. Pero la característica más importante del sueño es que, psicológicamente hablando, es que el ser humano se desconecta y entonces deja de reaccionar, ¿sí? Es decir, la conciencia es la que se adormece. Y al adormecerse la conciencia, ¿sí?, emerge el subconsciente, se adueña de lo de la mente, el subconsciente, y es cuando se manifiesta a través de los sueños. Para apreciar los efectos de la existencia dormida en nuestros procesos mentales, debemos considerar primeramente un problema general, como es el de la interdependencia que existe entre la clase de actividad a la que estamos entregados y el mecanismo del pensamiento. Nuestra manera de pensar está en gran parte determinada por nuestras acciones y por los objetivos que tenemos interés en alcanzar, lo cual no quiere decir que los conceptos sean deformados por el interés, simplemente que varían de acuerdo con él, de acuerdo con ese interés, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo, la actitud que adoptan distintas personas hacia un mismo bosque? Un pintor, ¿sí?, que ha ido a pintar, pues lo va a ver como algo digno de ser admirado y digno de ser reproducido, de tal manera que se va a fijar en la forma, se va a fijar en el color, ¿sí? El comerciante, ¿sí?, ¿en qué se va a fijar el comerciante? En el tamaño, en el número, en la edad de los árboles, porque está pensando en talarlos y venderlos. El militar, en la visibilidad y la protección, ¿sí?, que puede significar para eventualmente a una estrategia y una táctica de guerra. El comerciante, ¿sí?, es el militar. El caminante, pues los senderos y los movimientos. Todos ellos estarán de acuerdo en el enunciado abstracto de que se encuentra frente a un bosque, pero la clase distinta de actividad que cada uno de ellos se dispone a cumplir determinará cuál ha de ser su experiencia de estar viendo un bosque. Lo están viendo con ojos diferentes. La diferencia entre las funciones biológicas y psicológicas de los estados de sueño y vigilia es más fundamental que cualquier diferencia entre distintas clases de actividad. Y por consiguiente, la diferencia entre los sistemas conceptuales concomitantes de los dos estados, vigilia y sueño, es incomparablemente mayor. En el estado despierto, los pensamientos y los sentimientos responden fundamentalmente a la competencia, a la tarea de dominar el medio ambiente, de cambiarlo, de defendernos de él. La tarea del hombre despierto es la de asegurarse la supervivencia. En ese estado está sujeto a las leyes que gobiernan la realidad, lo cual significa que tiene que pensar en función de tiempo y espacio, y que sus pensamientos están sujetos a las leyes de la lógica temporal y de la lógica espacial. En cambio, cuando dormimos, no nos preocupamos de poner al mundo exterior al servicio de nuestros propósitos. Estamos indefensos. Y por eso el sueño ha sido llamado con justicia el hermano de la muerte. Pero también estamos libres, más libres que en estado de vigilia.
Estamos libres de la carga del trabajo, de la ocupación de atacar o defendernos, de vigilar y dominar a la realidad. No tenemos que mirar al mundo exterior, miramos nuestro mundo interior. Nos ocupamos exclusivamente de nosotros mismos. Cuando estamos durmiendo, podemos asemejarnos a un feto o a un cadáver. Y también a los ángeles, que no están sujetos a las leyes de la realidad. En el estado de reposo, el reino de la necesidad cede su sitio al reino de la libertad, en el que yo soy es el único sistema al que se remiten los pensamientos y los sentimientos. Esas son algunas de las premisas de las que parte Erich Fromm para entender el lenguaje en el que está hablándose en los sueños. Por eso es que en el sueño podemos volar, porque no estamos sujetos a las leyes del espacio, a la ley de gravedad. Por eso podemos coexistir, a actuar en un tiempo que ocurrió hace 40 años. Y ahí estamos, quizá con la apariencia actual o quizá con la apariencia de aquel tiempo, ¿sí? O podemos remontarnos a épocas ancestrales, en donde vemos animales que no conocemos, donde vemos paisajes que sabemos que responden a un primitivismo que no es el nuestro, ¿sí? Las leyes y la lógica espaciotemporal está rebasada. O sea, somos más libres, ¿sí? Por eso es de que no puede ser que los sueños sean algo intrascendente. Estamos en un momento distinto de nuestra realidad cotidiana. Y a veces cuestiones que apenas si atisbamos, apenas si percibimos en la vida cotidiana, en la noche se muestran de una manera muy nítida. Más adelante Fromm comenta de un sueño que le contó uno de sus pacientes, en donde dice, pues yo soñé que X, ¿sí?, era una persona hipócrita, con dobleces, deshonesta, cuando es la persona más honesta que conozco. Es la persona que todo el mundo considera que es una buena persona, ¿sí?, sin dobleces, una persona sincera, recta. Y le dice el doctor Fromm, ¿desde cuándo no lo ve? Bueno, hacía tiempo que no lo veía. Dijo, y ayer lo vi. Ah, sí, dijo. Pasó por la oficina y allí estuvimos platicando, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? Y a fuerza de estar platicando con él en el diván del psicoanálisis, dice, ahora que me acuerdo, dice, vi algo, un gesto, que así como una estrella fugaz, no coincidió con la imagen que yo tengo de él. Pero no le di importancia y seguí con mis actividades. Bueno, dice el doctor Fromm, ese detalle, dice, fue lo que afloró cuando tú estabas dormido y tus pensamientos volaron. Y entonces ese pequeño gesto que viste, en realidad captaste la esencia de esa persona que la tienes por muy honrada y sincera, ¿sí? Y resulta que lograste comprender la parte más esencial, ¿sí? Y al parecer, meses después, se corroboró que era más certero lo que él había visto en el sueño que lo que él conocía en la vigilia. Tomamos nuestro separador, lo colocamos